Muy buenas tardes a todos. Hoy me encontráis con la voz un poco mal. He tenido un problema de garganta y la voz no está en las mejores condiciones, como me notaréis por la afonía. Dediqué hace pocos días una charla a analizar el ritual de coronación de los reyes de Inglaterra desde un punto de vista religioso. Mi análisis era exclusivamente religioso. Y me ha parecido bien el analizar en la charla de hoy el ritual de coronación de los reyes de Judá. Solamente aparece en 2 libros de la Biblia. Ese ritual de coronación es muy sencillo, está descrito muy a grandes rasgos. Probablemente tampoco era más elaborado que lo que se nos ha descrito. La coronación de los reyes de Judá, en el fondo, también es parte de la enseñanza bíblica. Por eso Dios ha querido que quedara consignado en ese lugar. Perdón. Bien. Vamos a analizar el ritual de coronación y qué quiere decirnos Dios con ese ritual. El primer lugar donde aparece ese ritual es en 2 Reyes, capítulo 11, a partir del versículo 12. Perdón, voy a leer desde el 11 en realidad, porque dice en el 11: Ahora, cuando Atalía, la madre de Ahazía, Atalía era la reina, vio que su hijo estaba muerto, ella se dispuso a destruir toda la familia real. Interesante. En todos los libros de reyes se nos va a hablar del rey, pero aquí se menciona un concepto que es familiar a los hombres de nuestra época: la familia real. La familia real acaba formando un grupo especial, un grupo con un carácter propio. Es una familia que continúa los derechos de sucesión. Pues esto existía en Israel. No se nos dan más datos, pero hace mención de eso. Sin embargo, esta mujer malvada, Atalía, cuando ve que su hijo ha muerto, se dispone a aplicar la ley de la venganza. Alguien ha querido ocupar su puesto. Muy bien, yo os voy a destruir a todos. Y cuando dice destruir, se refiere a matarlos. Pero entonces, continúa el siguiente versículo. Aquí es el capítulo 12 del segundo libro de Reyes, capítulo 12. Pero entonces, Jehosheba, la hija del rey Joram, la hermana de Ahazía, tomó a Joash, hijo de Ahazía, y se lo llevó fuera de entre los hijos del rey que estaban para ser asesinados. Fijaos qué interesante. Una hija del rey anterior se da cuenta de que los van a matar a todos. No puede salvar a todos los hijos del rey, pero dice: salvemos a uno de ellos, Joash. Qué situación tan espantosa, ¿eh? Qué situación tan espantosa. Ella lo puso en la habitación de su aya y lo escondió de Atalía para que no lo matara.
y allí permaneció con ella 6 años, escondido en la casa del Señor, mientras Atalía reinó sobre toda la tierra. Nos fijamos aquí en un pequeño hecho. Al estar escondido en una de las habitaciones que había en el complejo que era el templo de Jerusalén, los sacerdotes eran conocedores del hecho. Quizás no todos, pero sí los más importantes. Los más importantes, como es lógico, no habían visto bien que esa reina inicua matara a todos los hijos del rey Joram. Por lo tanto, callaron cuando uno se salvó. Pero en el 7º año de Jehoiada, que era el sumo sacerdote, este convocó a los capitanes de los caritas y a los guardias que vinieran con él a la casa del Señor. E hizo un pacto con ellos, los puso bajo juramento en la casa del Señor. Entonces les mostró al hijo del rey. Aquí nos describe el libro de Reyes una conjura. Todos deben estar muy insatisfechos, descontentos, con una reina que había hecho el mal a los ojos de Dios. Cuando el chico ya han pasado 7 años, entonces dice, vamos a manifestarlo. He dicho cuando tenía 7 años, perdón. Aquí dice en el 7º año, sí, perdón, en los 7 años del chico, sí. Entonces, la conjura se sigue describiendo, me la voy a saltar porque entra en muchos detalles, y en el versículo 12 dice, entonces tomó al hijo del rey, le puso la corona en el atrio del templo. Aquí ya entramos en el ritual, hasta ahora hemos hablado de la conjura, ahora hablamos del ritual. ¿Qué aspecto tendría esa corona? Tenemos muchas representaciones de coronas de la época en relieves asirios, babilónicos y persas. Y todas las coronas vemos que tenían un aspecto cilíndrico, sin puntas, como las que salen, que en el fondo intentan representar como rayos. Al principio todas esas puntas eran puntiagudas, pero estas coronas de esta época eran simplemente un cilindro. Probablemente la del rey de Judá era así. Los reyes de Babilonia tendrán coronas de más de un palmo de altura. Al ser de oro debía pesar, con lo cual era necesario no hacerla muy gruesa. El oro pesa muchísimo. En ese cilindro podían cincelar algunas formas geométricas o apariencia de cosas onduladas como si fueran flores, etc. Por lo que vemos en las representaciones, no debían tener mucha ornamentación de bajorrelieves. Si tenían algo, y era muy probable porque ellos sabían grabar, era sencillo. Lo que sí que tendrían algunos de esos cilindros sería piedras en cabujones. Cabujones son ese hueco donde se mete la piedra y el orfebre lo rellena para que sea como, para que encaje perfectamente. Pues esos cilindros de un tamaño así, puestos sobre la cabeza, podían tener 4 o 7 piedras del mismo color o de distintos colores, y el metal estar un poquito labrado, formando hojas, flores, o lo que tuviera el ingenio del grabador que había hecho la corona. El ritual por el cual alguien pasa a ser reconocido rey y a orar sobre él para que Dios le bendiga como rey y dar comienzo al reinado, por lo tanto, aquí en el libro de Reyes se nos dice que comenzaba cuando el sumo sacerdote le colocaba la corona sobre la cabeza.
ser rey es algo inmaterial. Sin embargo, ese poder sobre otros hombres pasaba a estar simbolizado en un objeto material, tangible, visible. Los humanos necesitamos eso. Después el sumo sacerdote le dio la alianza. Aquí no parece que le entregara el rollo grande, grueso, de toda la Torá, no. Además, si lo que le hubiera entregado fuera la Torá, en realidad le hubiera tenido que entregar 5 rollos. Pero por la palabra que usa aquí, le entregó la alianza, da la sensación de que tenían en algún pergamino escrito las palabras de la Escritura en que Dios hace una alianza con el pueblo y el pueblo la hace con su Dios. Y esas palabras de la alianza, en un escrito menor, hay que imaginarlo como un rollo pequeño, son las que se le entregan, las que el sumo sacerdote le entrega al rey, que es un modo de decir, lo acepto, tomo esta alianza. Se las entrega al sumo sacerdote, un modo de decir, todo lo debes a Dios. No confíes en tus propias fuerzas. Recordad las palabras de Jesús a Poncio Pilato, no estarías donde estás si no te hubiera sido concedido de lo alto. Pues aquí lo mismo, el que se lo entregue el representante de Dios, lo que implica es ese reconocimiento de que Dios es el que da todas las cosas. Y se lo da en un lugar sagrado, el templo, porque lo que hay que lograr ante todo es la bendición del Altísimo. ¿Le entrega la corona? Sí, pero le entrega el rollo de la alianza también. Después de esos 2 actos, corona y alianza, ellos, no ya el sumo sacerdote, dice, ellos lo proclamaron rey. Es decir, hay un reconocimiento, proclamación. Empezarían a gritar reconociéndole, tal es el rey, Joash es el rey, Joash es el rey. Los que están allí dicen, sí, lo reconocemos. Y entonces, dice la Biblia, y lo ungió. Es decir, el sumo sacerdote tomó el aceite con la mezcla concreta que aparece en el libro del Levítico. Era una mezcla especial, la del aceite de las unciones, y con ese aceite se lo derramaría en la cabeza para que cayera sobre él, símbolo de la bendición de Dios que cae sobre la persona. Ese escurrirse el aceite simbolizaba eso, las gracias que caen sobre mí y se escurren sobre todo mi ser, aunque cayeran sobre el resto del cuerpo. No hacía falta ungir todo el cuerpo, era un símbolo. Después, en el cristianismo, tampoco hará falta impregnar toda la cabeza, bastará con ungir la frente o la coronilla o unas partes concretas. Pero en este momento la unción tenía tal importancia para ellos que no les importa quedar un poco pringosos, que caiga sobre las vestiduras. Lo importante es que se vea la unción de Dios. Y dado que Dios había dispuesto que se ungiera con ese aceite, también se ungían los sacerdotes, entonces lo hacía porque Dios quería enviar unas gracias con ese gesto material, simbólico. Al principio no había reyes en Judá, esto lo vamos a analizar un poquito más adelante. Solamente solo se ungía a los sacerdotes del templo. El hecho de ungirlo es decir, mira, te vamos a impregnar con lo sagrado, porque tu labor, tu misión, guiando al pueblo de Israel en lo civil, es muy importante que tengas la ayuda del Señor.
no era simplemente un gesto para quedar bonito. Ellos estaban convencidos de que había una trascendencia espiritual. ¿Y qué es trascendencia espiritual? Había alguna gracia venía a la persona. En el libro de Samuel se dice, cuando el jovencito David fue ungido por el sacerdote, Samuel vino la gracia de Dios a él. Notó un cambio. Claro, en la medida en que uno esté más abierto a Dios, haya orado más, sea más recto, invoque más a Dios, en la unción vendrán más gracias a él. Bueno, dice la Biblia, y entonces lo ungió y ellos aplaudieron con sus manos y gritaron. Fijaos, dicen aplaudieron, no es un verbo que se suele usar mucho en la Biblia, parece algo moderno, pero no, también en momentos de gran alegría se ponían a aplaudir las masas, y aquí se ve, y gritaron, dice la Biblia, larga vida al rey, larga vida al rey. Estábamos viendo el ritual de coronación inglés, que es el único medieval que ha sobrevivido hasta nuestros días. Tenemos lo mismo. La corona también se le entrega a la Biblia, también se le unge, también hay proclamaciones. Versículo 13. Cuando Atalía escuchó el oído de la guardia y de la gente, fue a la casa del Señor, a la gente. Cuando ella vio que estaba el rey de pie junto al pilar, de acuerdo a la costumbre, con los capitanes y los trompeteros al lado del rey, y toda la gente de la tierra regocijándose y tocando las trompetas, Atalía rasgó sus vestiduras y gritó, traición, traición. Detengámonos un poquito en este texto. Ella entra en el templo y de pronto ve que estaba el rey de pie junto al pilar, de acuerdo a la costumbre. Luego ya sabemos que los reyes, cuando habían sido ungidos, cuando habían sido coronados, junto al altar, subían los escalones y se ponían al lado del pilar. ¿Qué pilar? Bueno, había dos, pero probablemente se ponían al lado del que tenía el nombre de Boaz, que significa en él hay fuerza. Parece lógico que sea ese, junto al que se ponga, pero bueno, podía estar junto al otro que se llamaba Yaquim, que significa él establece. Él establece. Bueno, también tiene su simbolismo. Él establece a este rey o en él hay fuerza. Hombre, había dos pilares de bronce, huecos por dentro, de 8 metros de altura. No sostenían nada esos dos pilares. Eran pesadísimos símbolos de fortaleza. En un momento en que el cobre era caro, el bronce, hacer todo un pilar tan grande era un símbolo que a la gente le impresionaba. 8 metros de altura. 22 toneladas de bronce. Entonces, había dos pilares, se ponía junto a uno, en él hay fuerza. ¿Qué simbolismo podía tener el ponerse junto a un pilar? Porque no nos dice que se ponga primero junto a un pilar y después contra otro. Pues a lo mejor ellos en esa época habían entendido que un pilar era el sacerdocio y otro era la monarquía, pero esto no es una suposición un poco ligera, no tenemos textos que lo avalen. Lo que sí que sabemos es que Boaz significaba en él hay fuerza, en Dios. Luego, el ponerse junto al altar, delante del pueblo en ese momento tan solemne, tenía un simbolismo muy bonito. Era reconocer que en él estaba la fuerza. Y además se dice, de acuerdo a la costumbre, luego siempre se hacía así. Después se dice,
y que la reina vio que todo el pueblo de la tierra se regocijaba, es decir, estaban aclamándolo. Cuando dice se regocijaba, pues porque estarían gritando vivas, bendiciones, etc. Y dice, y tocando las trompetas. Es curioso, también ahora, en la coronación que analizamos el otro día de los reyes de Israel, de Inglaterra, también se tocan las trompetas. Fijaos qué paralelismo tan grande. Fijaos cómo las realidades bíblicas, en otro lugar, con otros ropajes, con un pueblo distinto, en pleno siglo XXI, siguen vivas. Bien, Atalía rasgó sus vestiduras y gritó, traición, traición. Entonces el sacerdote Jehoiada mandó a los capitanes que habían sido puestos sobre el ejército. Les dio esta orden. Llevadla fuera de entre los rangos y matadla con la espada. Matad con la espada a cualquiera que la siga. Pero el sacerdote dijo, pero que no se le mate en la casa del Señor. El lugar era santo. Matar es algo horrible, horrible. Es uno de los hechos más espantosos que pueden suceder. A veces hay que hacerlo. Un secuestrador que está amenazando a alguien que va a atacar gravemente a un policía y el policía tiene que defenderse. Pero matar es algo que es espantoso. Y por lo tanto ellos tenían muy claro, no en lugar sagrado, fuera. Incluso en la Iglesia Católica existía una norma de que si se derramaba sangre por violencia dentro de un templo, había que hacer toda una serie de ritos de reconciliación del lugar sagrado. No se limpiaba la sangre y ya está, no, había que hacer unos ritos como para reconciliar el lugar de nuevo, restaurar la santidad del lugar de nuevo. Bien, esto era 2 reyes. He dicho que antes, al principio, que había 2 textos que contaban esta coronación. El otro es 2 Crónicas 23. Comenzamos en el versículo 9. Nos va a contar la misma historia, y no la voy a repetir, pero va a añadir algunos detalles. Va a añadir algunas cosas más, con lo cual da la sensación de que Crónicas pudo ser escrito un poquito después. Dice, el sacerdote Jehoiada entregó a los capitanes las lanzas, los escudos grandes y pequeños que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Interesante, interesante. El sacerdote Jehoiada entregó a los capitanes las lanzas. Estos soldados no llevaban un uniforme entero diverso, no. Hay que imaginárselos con las túnicas normales que solían llevar, la de cada uno, la que llevaban en la calle, en el trabajo, en la casa. Si era una ocasión más... Hay un perro que está ladrando fuera y lo escucharéis. Si la situación era más solemne, el soldado se vestía mejor. Y si era menos solemne y más de andar por el campo, lo que fuera, se vestía peor. No había una uniformidad en esta milicia ciudadana. Sí que la había en los soldados de una corte, como la de Nabucodonosor, otros lugares, en que allí había unos guardias profesionales con su uniforme, y eso incluía las vestiduras. Pero esta guardia, esta milicia ciudadana, los soldados sabían quiénes eran, iban a sus capitanes y les entregan las lanzas. Ojo, no dice las lanzas y muchísimas cosas más, los petos, la espada también, no, las lanzas. Pero lanzas que mataban, lanzas que bastaban para matar. Y el otro además enfrente no tenía nada. Las lanzas y los escudos grandes y pequeños.
Interesante, se guardaban allí desde la época del rey David. Interesante. Además, la época de David y Salomón fue de un gran esplendor. En esta otra época, el reino de Judá había ido cayendo en mayor y mayor y mayor decadencia, con lo cual esas armas las conservaban con orgullo y debían ser muy buenas. Me imagino que tendrían también un valor ceremonial. Para las grandes ocasiones, como por ejemplo la proclamación de un nuevo rey, las debían sacar. Bien. Colocó a toda la gente como una guardia para el rey, cada uno con el arma en la mano. Cada uno con el arma en la mano, porque tampoco tenían vainas, fundas, etc. Las armas que tenían se llevaban en la mano. Con alguien que llevaba una túnica solemne, porque iba a una coronación del rey, pero una túnica normal y corriente. Los colocó, dice, desde el lado sur de la casa hasta el lado norte de la casa, alrededor del altar y de la casa. Es decir, el atrio formaba como una especie de gran rectángulo, pues colocó a toda esta milicia, todo alrededor, junto a las paredes del atrio, del santuario, y también alrededor del altar, que estaba separado del atrio fuera, perdón, del santuario, estaba en el atrio, separado del santuario, fuera. Pues también allí puso alrededor estos guardias, para hacer bonito. Nos puede hacer parecer que ahora que esto es algo muy sencillo, pero bueno, para ese pueblo tan humilde, de ganaderos, de agricultores, pues eso era un modo de hacer aquello más impresionante. Versículo 11. Cuando sacó al hijo del rey, le puso la corona sobre él. Acordaos, estaba escondido, lo saca, le pone la corona. Vuelve a repetir el texto que le dan la alianza, ese rollo, con un pacto, y ellos lo proclamaron. Lo mismo que en el otro lugar, también se dice que lo ungieron. Curiosamente aquí se añade un detalle, Jehoiada y sus hijos, es decir, el sumo sacerdote y sus hijos. Derramaría y después otro vendría con su redomita y volvería a derramar otro poco en otra zona, o a lo mejor le ungiría uno las orejas, otro la cara, otro la parte superior. Es posible que en este momento ya no se hiciera solo como en la época de Samuel o la de Aarón, que se echara la redoma sobre la cabeza y ya está, sino que a lo mejor, dado que hay varios que ungen, eso parece indicar que hace cada uno algo. No van a echar aceite y más aceite y más aceite. Parece lógico que ya se echaban un poco en la mano, que se le echaba el primero de todos sobre la cabeza y que caía, pero que los que seguían se echaban sobre los dedos y le ungían un poco los oídos para que escuche al Señor, los ojos para que vea los caminos de Dios, etc. Tendría su simbolismo cada unción. Y entonces gritaron, larga vida al rey. Bueno, se nos vuelve a contar cómo Atalía entra, oye las aclamaciones y cómo ve a los trompeteros, vuelve a contar que está al lado del pilar y dice, añade aquí un pequeño detalle, estaban regocijándose y tocando las trompetas y con los cantores, con sus instrumentos musicales, guiando en la celebración. Es decir, había unos levitas encargados de la música del templo, que no solamente había canto, también había el tocar unos instrumentos. Pues esto se hace en esta proclamación. Qué interesante. En las coronaciones medievales de los reyes, este aspecto de la música existía y pervive hasta hoy. Cuando en la televisión veamos la coronación de Carlos III, pues veremos que no solamente hay oraciones, también hay música. A veces canta una persona, a veces un coro, a veces todo el pueblo allí congregado. Lo mismo debía suceder aquí. Si os fijáis, no ha habido tanto cambio. Bien. Muy
Voy a omitir varias cosas que explica el texto, que ahora no vienen tan al caso. 2 Crónicas 23:20. Y entonces tomó a los capitanes, a los nobles, a los gobernadores de la gente y a todo el pueblo de la tierra, y llevó al rey desde la casa del Señor, marchando a través de la puerta superior de la casa del rey, y lo colocaron en el trono real. Y en el versículo 20 se hace una enumeración de las jerarquías que había allí. Sí, unos eran agricultores, otros eran pastores, unos alfareros, otros artesanos, sí, pero había capitanes, nobles, gobernadores de la gente y todo el pueblo de la tierra. Hace esas distinciones. Todo el pueblo de la tierra da a entender que secretamente se habían convocado a representantes de otros lugares del reino de Judá. Lo mismo que sucede en la coronación inglesa y en las coronaciones medievales. Y se dice que marchan desde la casa del Señor hasta la casa del rey. Marchan, es decir, hay una procesión. Hay una procesión, las procesiones también vienen de esta época. Y colocaron al rey sobre el trono real. Bien, el trono hay que imaginárselo muy sencillo. También quedan representaciones de los tronos de los reyes del imperio babilónico y el asirio. Son muy sencillos, muy sencillos. Un asiento de respaldo recto con una mínima ornamentación en la madera que hubiera allí. A lo mejor algunas zonas de esa madera podían estar recubiertas de pan de oro, podían tener alguna incrustación de alguna gema o algún cuadrado metálico que representara algo. Podía a lo mejor la madera estar pintada, pero eran muy sencillos. Realmente es una silla con respaldo alto, que podía llegar hasta casi la cabeza del rey. Hablo de los tronos de Mesopotamia. Y un poquito de ornamentación, nada más. Solían estar en alto con un escabel donde poner los pies. Acordaos que se habla del escabel en los Salmos, del escabel del trono de Dios. Si os fijáis en el trono que hay en la Cámara de los Lores en Londres, en el Palacio de Westminster, es lo suficientemente grande como para poner un escabel delante y que apoye sus pies encima. De todas maneras, ese escabel se debía usar cuando había reyes un poquito más bajos, porque no veo que ahora lo usen, pero hay un escabel para el trono. O quizás porque el trono se elevaba un poquito más. Por lo que sea, no se usa el escabel ahora en la Cámara de los Lores. Bien, se le puso en el trono real. El salón debía ser muy pequeño. Ya he dicho que el reino de Judá había entrado en una clarísima decadencia. No tenían para crear grandes palacios. Hay que imaginarlo como un salón no más alto que el doble de altura de un piso moderno actual, con pilares de madera entre medio. Pilares muy sencillitos, no imaginemos grandes columnas, etc. Pilares cuadrados o redondeados, pero muy sencillos. Quizás un artesonado, de nuevo, muy simple. El salón del trono real de Judá, dado que estamos hablando de una ciudad que en ese momento podía tener 15.000 habitantes, pues hay que imaginar un salón en el que pueden caber de pie 60 personas. No os imaginéis grandezas. Es una ciudad de 15.000 habitantes, de agricultores, de artesanos, no debía ser gran cosa cuando
no se dedica nada en la Biblia a describir el palacio real, y prácticamente ni se lo menciona. Y se ve al rey preocupado por conseguir una viña, es decir, eran reyes no muy ricos, no muy poderosos. ¿Tendría más cosas el rey sobre el trono? No se dice nada más en la Biblia, no se dice nada más. Pero sí que podemos imaginar dos cosas. Que tenía un cetro, porque el cetro también se habla en los salmos y era común en las monarquías. Imaginar, el texto bíblico no lo menciona, pero sí que lo menciona otras veces hablando de los reyes de Asiria y de Dios en su trono y su cetro. ¿Cómo era un cetro del rey de Judá si lo llevaba? Pues era una especie de bastón largo que si se ponía de pie le llegaba hasta el cuello o hasta el final de la cabeza. Esas son las representaciones que tenemos en relieves mesopotámicos. Un bastón de metal macizo, pesado, que es verdad que si se coge con las dos manos puede usarse como un arma. Era un bastón en el sentido del pastor de ese pueblo. Y aquellos bastones se usaban como armas. Y se habla en el profeta que los dirigirá con bastón de hierro, y también rompe con el bastón en otro momento el profeta unas vasijas. Es decir, es un símbolo de poder. Pero no es un cetro pequeño que uno lleva en la mano como los monarcas ingleses. Aunque los monarcas ingleses usan dos cetros que son no pequeños precisamente. No es el cetro normal que se ve en las películas, que también existía en algunas monarquías. El cetro del monarca francés también es como un bastón, muy, muy grande. Y los dos cetros que va a usar Napoleón en su coronación son verdaderamente bastones. Entonces, si hablamos de cetro, hay que entenderlo como un bastón metálico, seguro que de plata, que el rey llevaba como símbolo de poder, porque ese bastón se podía usar como un arma por los pastores que estaban en los campos. Probablemente sin nada encima. No pensemos que acababa en una mano o en una esfera, no. Los cetros que tenemos representados de Mesopotamia son un bastón sin ornamentación. Sí que podemos imaginar, en todo caso, que en la superficie había grabados, pues les encantaban hojas o flores o cosas por el estilo. Bueno, eso a lo mejor sí. Y otra cosa más, no solo el cetro. También es muy probable que el rey, para una coronación, se pusiera una túnica buena, un cinturón bueno, y que hubiera algún tipo de manto ceremonial. Esto también es muy posible. Es algo tan consustancial a la psicología humana que el rey debe vestirse como tal, y las prendas muy ricas y muy buenas las lleva el sucesor para decir yo soy la continuación, y una vez que las lleva el sucesor las lleva el nieto y acaban convirtiéndose en prendas ceremoniales. Entonces sí que es posible que hubiera un manto, pero no penséis en un manto como el de los monarcas franceses, que tienen que ir pajecillos detrás sosteniéndolo. No, el rey de Judá era un manto de lana o de tela fina, buena, que se ponía encima. Y punto final. La mejor tela, quizás con bordados, quizás engarzadas algunas piedras en algunos galones en la parte central, como mucho algún broche para cerrarla en el centro de oro. Eso es lo más a lo que podía aspirar un pueblo como el hebreo en la época de Atalía. Bien, con esto hemos hecho el recorrido del ritual. Si os fijáis, es muy simple
y bien, se puede resumir en coronación, entrega de la alianza, unción, ponerse junto al pilar, tocar las trompetas, dar gritos de alegría y después llevarle en procesión al palacio para que se siente en el trono. Seguro que después había un banquete al aire libre en que se daba un montón de uvas pasas y de trozos de carne hervida al pueblo que se congregara allí. Era impensable que no hubiera un banquete. En este caso concreto no, porque era un golpe de Estado. Lo acababan de proclamar rey, habiéndolo preparado todo sin que se dieran cuenta, en secreto. Así que aquí no hubo banquete. Bien, sigamos explicando otra pequeña cosa. En mi primer vídeo sobre la coronación de los reyes de ingleses, insisto, yo no me meto en política, yo me centro en lo religioso del ritual. Hice un comentario que a algunos no les gustó mucho. Y es que dije, ya que voy a explicar ahora todo el ritual medieval de coronación de estos reyes, el único caso sobrevivido hasta nuestra época, voy a decir que yo no soy monárquico. Yo creo en la democracia, no debe gobernar uno imponiendo su voluntad sobre todos. Y eso no les ha gustado a algunos. Han dicho, no, usted guárdese sus opiniones políticas para usted. Las opiniones políticas, quédeselas usted. La monarquía es un modo que algunos pueden creer que es el mejor y tienen todo el derecho. Bueno, además de que la razón nos indica que nadie debe imponer su voluntad sobre otros, hay un argumento bíblico a favor de esto que acabo de decir. Ojo, que no va contra los reyes actuales, porque los reyes actuales no tienen poder, son meras figuras simbólicas. Entonces son figuras para hacer bonito, simbolizan a la nación, pero no tienen poder. O sea, nadie tiene que luchar por la libertad contra ningún rey. El poder está en el Parlamento, en el Congreso. Bien, pero cuando los reyes tenían poder de verdad, ¿por qué yo siempre hubiera estado a favor de la democracia? Pues porque en 1 Samuel 8, capítulo 8, a partir del versículo 4, se cuenta cómo comenzó la monarquía. Y Dios no quería que hubiera monarquía. Ahora voy a leer el texto. Cuando había problemas en el pueblo de Israel, en la época de los jueces, lo que hacían todos era reunirse, deliberar, escucharse unos a otros y de buen acuerdo llegar a una conclusión todos juntos acerca de lo que debían hacer. De hecho, Dios enviaba jueces, es decir, personas iluminadas por Dios, personas a las que Dios les había dado luces para poder guiar, es decir, hacer de jueces cuando se propusieran casos difíciles, a veces verdaderos juicios, o a veces qué debemos hacer. Estas personas guiaban, pero ellos no tenían el poder, ellos no eran reyes, ellos solamente aconsejaban, proponían, de modo muy iluminado, porque ellos eran reconocidos como jueces, una Débora y tantos otros. Eran profetas, sí, pero profetas que son reconocidos como especiales. Habla a la comunidad, habla al pueblo de Israel y guíalos. Pero tú no tienes el poder. Llegaban allí los patriarcas de las 12 tribus y ellos sí que tenían el poder y podían hacer que el pueblo se armara y andar contra los filisteos, etc. Los otros eran unos ciudadanos más, los jueces. Había uno en cada momento. Dios no les dejó sin una guía en cada momento. Pero nunca se llamaron reyes ni lo fueron.
aunque en algún momento se les encargará que guiaran al ejército, pero eran ejércitos de las tribus. La leva se hacía en cada zona de una tribu y tenían sus propios capitanes y al fin y al cabo obedecían a los patriarcas de esa tribu. Bueno, 1 Samuel 8 del versículo 4 en adelante. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a donde estaba Samuel, en Ramá, y le dijeron: tú eres anciano y tus hijos no siguen tus caminos. Desígnanos entonces un rey que nos gobierne, como las otras naciones. Pero la cosa desagradó a Samuel cuando ellos dijeron: danos un rey que nos gobierne. Samuel oró al Señor y el Señor le dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque ellos no te han rechazado, pero me han rechazado a mí de ser un rey sobre ellos. Palabras muy duras, porque Samuel les había dicho muy claramente: no, ya tenemos un rey, Dios, pero no lo vemos, pero está en medio de nosotros. Y ellos al final queremos ser como todos, queremos ser la gloria de un rey, el ser poderosos. Si tenemos un rey seremos poderosos, estaremos más unificados, más centralizados. El sistema que tenían era colegial. Se reunían, deliberaban y llegaban a una conclusión. Bien, Dios les había debido indicar: no me pidáis eso. Pero al final ellos ya finalmente dijeron: sí, queremos un rey, estamos totalmente decididos. Pero no rechazaron a Samuel, se lo presentaron. Pero claro, las cosas debían estar de tal manera que si Samuel les decía que no, probablemente el texto da a indicar que se lo hubieran nombrado por sí mismos. Entonces, para que nombraran un mal rey y todo fuera mucho peor desde el principio, al final Dios dice: está bien, os voy a dar un rey. Pero les dice, versículo 9, que les advierta lo siguiente: ahora entonces escucha a sus voces, la del pueblo. Tú les advertirás solemnemente y les mostrarás los caminos del rey que reinará sobre ellos. Y entonces Samuel les transmitió todas las palabras del Señor al pueblo, que estaba pidiéndole un rey. Él dijo, Samuel: estos serán los caminos del rey que reinará sobre vosotros. Os tomará vuestros hijos y los nombrará para sus carros y para ser sus caballeros y para correr delante de sus carros. Y nombrará para sí mismo a comandantes de millares y comandantes de cincuentenas. Me detengo aquí, porque el aviso de Dios va a ser más largo. Es decir, ahora vivís tranquilos. Si alguien os ataca, formáis un ejército y os defendéis. Pero si nombráis un rey, vais a tener que entregar a vuestros hijos para el ejército. Es que no había antes un ejército. Sí, había un ejército defensivo. Un ejército en la medida de las necesidades que les venían. Pero si nombráis un rey, vais a tener algo ya mucho más profesional, centralizado. Van a tener que servir en ese ejército. No por una paga, evidentemente, pero ya iban a tener que organizarse para poner a gente en el ejército. Para mal. Al final el ejército, en este caso de ser un elemento que les salva, va a pasar a ser un elemento de opresión, como ha ocurrido en tantísimos pueblos de la tierra.
Entonces les dice que nombrará con ellos para sus carros, para sus caballeros y para los que iban a correr delante de los carros, la infantería. Continúa la advertencia de Samuel. Y algunos os los tomará para arar su tierra y para cosechar su cosecha. El rey tendrá sus tierras y vais a tener que trabajar para él. Y para hacer sus instrumentos de guerra y el equipamiento de sus carros. Él tomará a vuestras hijas para ser perfumeras y para que sean cocineras y panaderas. Él tomará lo mejor de vuestros campos y las viñas y los cultivos de olivos y se los dará a sus cortesanos. Tomará vuestras tierras y se las dará a sus favoritos. Buscará excusas, que si impuestos, que si me tenéis que dar una parte de vuestras tierras, para dársela a quien él quiera. Continúa. Versículo 15. Él tomará 1/10 de vuestro grano y de vuestras viñas, y se lo dará a sus oficiales y a sus cortesanos. Antes he dicho que al ejército no se le pagaba. En el momento que hay un rey, sí que hay una parte profesional a la que se le paga. El resto no, el resto iba por los turnos, por las levas, y cuando acababas, muchas gracias y vuelve a tu casa. Lo cual no está mal cuando es un ejército defensivo, que se ha formado para el bien del pueblo, pero no cuando el ejército está para las ambiciones y los botines del rey. Versículo 16. Él tomará a vuestros esclavos varones y hembras, y lo mejor de vuestro ganado, y los asnos, y los pondrá para hacer su trabajo, y tomará 1/10 de vuestros rebaños. Y acaba con el versículo con esta palabra final: y seréis sus esclavos. El problema de tener un rey y no aquel poder colegial, en que los más ancianos deliberaban y sabían que morirían y que ninguno de ellos tendría el trono, es que en el fondo, cuando acumulas tanto poder en uno, todos acaban siendo sus siervos. Aquí, en esta parte de la Biblia, voy a repetir donde la podéis encontrar, 1 Samuel 8:4, vemos toda una declaración de Dios acerca del poder. La Biblia, esto se puede afirmar, la Biblia es doctrina bíblica que no conviene concentrar el poder en una sola persona. Pero la Biblia tiene predilección por un poder colegial, sí. Claramente. Bueno, versículo 19. Pero el pueblo rehusó escuchar la voz de Samuel y dijeron: no, estamos determinados a tener un rey sobre nosotros, para que podamos ser como todas las naciones, y que nuestro rey nos gobierne, y que salgamos y que nos vaya delante de nosotros y luche nuestras batallas. Por eso he dicho antes que si Samuel hubiera dicho no, hubiera habido un rey, dijera lo que dijera Dios a través de él. Y entonces, versículo 21, cuando Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, se las repitió en los oídos del Señor. El Señor dijo a Samuel: escucha su voz y coloca un rey sobre ellos.
Samuel entonces dijo a los israelitas: cada uno de vosotros volved a casa. Es decir, Dios os ha escuchado, vais a tener un rey, ahora volved a casa. Y todos sabemos que ese rey fue Saúl, que después desobedeció, pero desobedeció ya de forma permanente, perfecta, irremisible. Si lo hubieran escogido el pueblo, mucho peor, mucho peor. Si lo escoge Dios es porque era bueno, porque era el más adecuado. Dios todo lo hace bien. Si escogemos los hombres, no, pero Dios todo lo hace bien. Con lo cual, lo que pasa es que después se corrompió, incluso lo escogido por Dios. Bueno, vamos a acabar aquí y bueno, sí, lo voy a acabar aquí porque ha sido un poquito larga la charla, no esperaba hablar tanto rato, francamente, y bueno, los reyes de Judá, un tema interesante de la Biblia que también esto forma parte de la enseñanza del Señor. Y una enseñanza que tiene su trascendencia para nuestra época, para el poder en nuestra época. La concentración de poder. Porque el yo de alguien tiene que imponerse sobre los yoes de los ciudadanos. Una cosa es que gobierne, una cosa es que se encargue de las cosas del bien común. Eso es gobierno. Pero cuando el yo del gobernante se quiere imponer, quieran o no quieran, los ciudadanos, cuando esos ciudadanos se convierten ya en súbditos, cuando mi yo tiene que estar por encima de sus yoes, eso ya es la tiranía. Y ya no quiero entrar si lo hace mejor, si lo hace peor, si ha hecho estas obras públicas. Es un tirano. Podrá hacer cosas buenas, pero como al final ya nada lo contiene, podrá en sus últimos años destrozar todo el bien que haya hecho. Y así vemos a los tiranos del mundo a lo largo de la historia del siglo XX, cómo han sido de destructivos, el mal que han hecho. Nada más. Hasta pronto todos, y que améis vuestras democracias y la libertad y los derechos. Porque la libertad es un don de Dios.